13 meses. 13 meses son los que he vivido bajo los estragos causados por esos malditos monstruos. Llevo días sin interactuar con alguna otra persona. Creo que definitivamente estoy solo en este mundo plagado de zombies. No sé si seguirles llamándoles así, porque realmente estas cosas son 1000 veces peor que cualquier zombie creado por George Romero, pero bueno, da igual. De hecho no sé por qué estoy pensando en estas cosas ahora, me están persiguiendo en este momento y lo único que hago es pensar en estas estupideces irrelevantes. Tal vez ya me resigné de tantas veces que he tratado de sobrevivir y librarme de sus ensangrentadas mandíbulas, ya no le veo el sentido a que cada vez que me pongo a salvo, llegan más y más. Me encuentro corriendo por la calle principal de lo que antes de la devastación, sería el centro histórico de mi ciudad. Como a 5 metros atrás de mí se encuentran corriendo alrededor de 15 zombies, todos con el mismo propósito. Ni siquiera hace falta que lo diga. Cada vez los siento más cerca, estoy exhausto. No solo físicamente sino que también mi moral está por los suelos. Ya no quiero seguir con esto. Lo he perdido todo, absolutamente todo. Quiero, deseo, anhelo acabar con mi vida de una vez por todas. Que todo este sufrimiento termine. Pero no moriré a manos de estas cosas, tanto tiempo de esfuerzo por sobrevivir se iría a la basura. Estoy perdiendo velocidad mientras sigo corriendo a mitad de la calle. A lo mucho estoy a 2 metros de estas horribles criaturas, y no creo aguantar mucho más. Decido adentrarme hacia un callejón que está a mi derecha, tal vez encuentre una manera de perder a los zombies que nunca se cansan de correr. Ya es demasiado tarde cuando me doy cuenta de que el callejón está cerrado por un alto muro, y como si no hubiera nada que perder sigo corriendo hacia el final. Para mi sorpresa, a mi derecha hay una entrada trasera de un edificio abierta, es como si fuera un regalo del cielo. Pero ¿qué estoy diciendo? Después de que vivo un maldito infierno me pongo a decir que Dios me acaba de mandar un regalo, ¡qué estupidez! Entro rápidamente al edificio y cierro inmediatamente la puerta, segundos antes de que los zombies choquen contra ella, siguen tratando de entrar y logran romper el vidrio que tenía en la parte superior. Aún así, no logran pasar. Un alivio se extiende por toda mi alma y mi cuerpo deja de estar tenso como una roca. Me quedo un momento mirando a los zombies con un asco inmenso. Con un enorme odio hacia ellos. Este sitio está muy oscuro, apenas me puedo dar cuenta, por las mesas, los muebles y demás, que estoy en una cantina. Afortunadamente tengo conmigo mi linterna, la enciendo y empiezo a inspeccionar el lugar. La puerta de atrás estaba abierta y es muy probable que se haya metido uno de esos monstruos. Apunto con la linterna a una de las mesas del lugar y para mi sorpresa hay una revólver. Empolvada y con 4 balas en ella. Al parecer, es otro de los regalos que Dios me mandó, jeje. Sí, cómo no. Con mi nueva arma adquirida, sigo con mi inspección. Me acerco a un espejo que se encuentra en la pared y me resulta inevitable ver que en el reflejo hay un rostro que me parece muy extraño, ojos cafés adormilados, grandes ojeras, su cabello con tanto polvo pareciera que es gris en lugar de negro, cara pálida, alguien que parecería que no le queda mucho tiempo de vida. De hecho, de no ver que parpadea, juraría que está muerto. Pero, más grande es mi sorpresa cuando me doy cuenta de que esa cara no era de un extraño. Es la mía. Tanto tiempo sin mirarme en un espejo, me da tristeza todo lo que este desastre le hizo a mis facciones. Una lágrima brota y baja lentamente por mi mejilla izquierda. Estoy a punto de secarla con la manga de mi chamarra cuando de pronto un fuerte golpe se escucha en la puerta donde los zombies se encontraban. Observo que ahora no solo son 15 sino 30 o más. Soy un estúpido, debí asegurar la entrada con las mesas y sillas del lugar, estoy asustado, no sé qué hacer, mierda. Ellos han atravesado la puerta. Disparo hacia uno de ellos y se tira al suelo después de recibir el impacto de la bala en la frente. Los demás no vacilan en seguir hacia mí corriendo, disparo de nuevo y le doy en la cabeza a uno. Enseguida me meto al baño, cierro la puerta y me recargo en ella. Puedo sentir que la están empujando con el afán de atraparme. Pero no lo van a lograr. No me convertiré en uno de ellos. De repente me viene una desesperación terrible. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo no le hice nada a nadie, yo no merezco esto? Extasiado, coloco el arma en mi boca. Pongo mi dedo en el gatillo, y me dispongo a terminar con esta agonía que he tenido durante 13 malditos meses. Estuve esperando el día en que toda esta basura terminase, pero veo que la única manera de hacerlo, la única ruta de escape, es la muerte. Ahora los recuerdos invaden mi mente. Justo ahora que quiero terminar con mi vida de porquería. Recuerdos de bellos momentos que pasé, antes de este desastre, cuando todo era normal.
Todavía me acuerdo del día en que empezó todo. Viernes 14 de octubre de 2016. Era una tarde soleada, y todo el mundo en sus labores cotidianas, inclusive yo. Me encontraba en la preparatoria, estaba en clase de precálculo y faltaban tan solo 5 minutos para salir. Estaba ansioso porque terminara de una vez la clase y salir a disfrutar de mi fin de semana. No tenía novia y contaba con poquísimos amigos, así que tenía planeado llegar a mi casa, encerrarme en mi cuarto y pasar un épico fin de semana jugando videojuegos. Ya había planeado todo. Mis padres saldrían sábado y domingo de viaje por su aniversario, y de esa manera no tendría distracción alguna en mi cita con mi Xbox One. Además, mi hermano menor Chris, se iría con ellos. Todo estaba perfecto. Ya había preparado comida, bebidas y frituras para 2 días de diversión. Estaba encerrado en mis propios pensamientos cuando me sorprende el timbre de salida. Sin vacilar, tomé mi mochila y corrí rápidamente hacia la salida, pero cuando estuve a punto de cruzar por la puerta del salón mi maestra me detuvo. ¿A dónde tan rápido, Brian?, preguntó. Me detuve en seco, me giré hacia ella y le dije. Tengo algunos asuntillos que atender, maestra. Pues esos asuntillos tendrán que esperar, respondió. Tengo que hablar contigo. ¿Y tiene que ser ahora?, le contesté un poco angustiado. Sí. Si se acaba el mundo mañana por lo menos te habré dicho lo que tenía que decirte. Tan solo recordar esas palabras que en su momento las decía sarcásticamente, provocan unos estremecedores escalofríos cada vez que lo hago. Me acerqué a su escritorio mientras mis demás compañeros salían alegres de haber concluido una semana más de clases. ¿Qué es lo que sucede, maestra?, le dije. Tus calificaciones, Brian, han bajado mucho, investigué con tus demás profesores y también has presentado un desempeño inferior. ¿Qué es lo que sucede? Es solo que no tiene caso que saque buenas notas si mañana se va a acabar el mundo, maestra. No debería preocuparse por mí. Si me va mal en la escuela es mi problema. ¿Mío y de nadie más? Bien. Respondió ella después de bajar la mirada. Perdona por haberme entrometido en lo que no es de mi incumbencia, es solo que me interesó que llevaras un buen desempeño en el estudio, pues he tenido un gran afecto hacia ti. Eres como el hijo que nunca pude tener. Escuche, le dije. Me quedaría a seguir con este momento tan cursi, pero la verdad es que no tengo tiempo. Si me disculpa, tengo que irme a hacer mis cosas, porque así si se acaba el mundo mañana por lo menos habré hecho lo que tenía que hacer. Ella no dijo nada y me retiré como si nada hubiese pasado. Lo único que importaba era que me dirigía a pasar los 2 días y medio más geniales de toda mi vida. Mi egocentrismo provocó que no me importara si hice sentir mal a mi maestra. Mi egocentrismo solo quería que jugara videojuegos hasta que me explotara la cabeza. Llegué a mi casa, cerré la puerta de un portazo, arrojé mi mochila sin fijarme dónde aterrizaría, subí las escaleras sin perder un segundo más de tiempo y entré a mi cuarto cerrando con seguro mi puerta. Nada más iba a interferir en mis asuntos. Prendí el televisor y estaba en el canal de noticias. En la pantalla se veía una cámara grabando desde un helicóptero hacia una ciudad en donde varios edificios estaban incendiándose. El reportero en la televisión decía cosas sobre un virus que se extendió hacia esas regiones y que todo se había vuelto un caos. Me parecía muy confuso relacionar lo que estaba diciendo ese sujeto con las imágenes que se mostraban en pantalla, por lo que decidí conectar mi consola de videojuegos y empezar lo que tanto anhelaba. Estaba a punto de empezar a correr el juego cuando de pronto suena el timbre de la casa. Maldita sea. Se supone que no tendría más interrupciones. Bajé las escaleras maldiciendo y renegando, abrí la puerta y eran mis padres y Chris. ¿Qué hacen aquí? ¿No se suponía que estarían en el aeropuerto ahora mismo?, les dije algo enojado. Cancelaron todos los vuelos de hoy. Contestó mi padre. Ni siquiera nos quisieron dar una explicación. Solo nos regresaron nuestro dinero. En ese momento supe que mi fin de semana se había arruinado. Tanto tiempo esperando que llegara este día para nada. ¿Y ahora qué harán?, les pregunté. Saldremos a cenar a algún restaurante cerca de aquí. Me respondió mi madre. ¿Quieres acompañarnos? Está bien. Dije. Al fin y al cabo ya se me arruinó mi viernes. Ya en la noche, cuando todos estaban listos para salir, yo me encontraba en mi cuarto. Enojado y aburrido por el hecho de no haber podido pasar mi fin como había planeado. Cuando todos estaban listos para salir, yo me encontraba en mi cuarto. Enojado y aburrido por el hecho de no haber podido pasar mi fin como había planeado. Siempre me ha molestado que no se hagan las cosas como planeo, en especial en esta ocasión que lo esperé con ansias tanto tiempo.
Brian, ya nos vamos, dijo mi mamá que te hablara. Me gritó Chris del otro lado de la puerta de mi cuarto. Desganado, tomé una sudadera azul de mi closet y salí de mi cuarto, y aún estaba ahí parado mi hermano. Dijo mi mamá que bajaras. Te escuché la primera vez, tonto, le contesté secamente. Nunca me había llevado bien con él. Me parecía demasiado irritante, además de que siempre fue un niño mimado. Eso me molestaba ya que estaba muy grande como para que lo tratasen mis padres como si fuera un bebé. Estaba a punto de cumplir 9 años, yo a esa edad no me comportaba así. En fin, bajamos juntos a la cochera donde mis padres estaban esperando en el auto. Ya en el coche, me puse unos audífonos y empecé a escuchar música para evitar formar parte de las trivialidades que platicaba mi familia. Ni siquiera me di cuenta en qué momento me quedé dormido, solo desperté y me fijé que estábamos varados en medio del tráfico, el cual no avanzaba absolutamente nada. Me fijé que mi papá tenía un semblante de estrés y mi mamá lucía muy seria. Miré a Chris y vi que estaba dormido. Le pregunté a mi papá, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto tráfico a estas horas? Después de unos 5 segundos me contestó. No lo sé, cada vez avanzábamos más lento y ahora estamos estancados aquí, ni siquiera hay manera de retornarnos y unos imbéciles empezaron a... El ruido de unos helicópteros interrumpió a mi padre, que asomó la cabeza para verlos bien. Está pasando algo grave, dijo mi mamá algo preocupada. Desde hoy en la mañana he tenido un mal presentimiento. No empieces con tus supersticiones tontas, le contesté un poco irritado por lo que acababa de decir. No son supersticiones tontas, siempre que me siento así suceden cosas malas, me contestó un poco molesta. Me gustaría tener ese sexto sentido, le respondí con un tono irónico. Y así empezamos una discusión que al cabo de unos segundos sería interrumpida por el ruido de balas que disparaban desde los helicópteros. Dicho ruido hizo que Chris despertara de un pequeño brinco que hizo desde el asiento. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó inmediatamente. Antes de que alguno de mis padres pudiera contestar, un ensordecedor estallido que nos estremeció a todos, salió desde el punto donde estaban disparando aquellos policías en los helicópteros. Mi hermano empezó a llorar y yo no sabía qué hacer. Mi mamá se abalanzó hacia él y lo llevó consigo al asiento de enfrente. De repente vimos a mucha gente que corría hacia el lado contrario de donde estaba aquel caos. Me fijé que todos tenían una gran cara de terror y escuché a algunos decir: ahí vienen esas cosas. Yo confundido le pregunté a mi papá: ¿de qué están hablando? ¿A qué cosas se refieren? Mi papá con una expresión de asombro me respondió: no lo sé, pero debemos salir de aquí cuanto antes. Inmediatamente salimos del coche y por curiosidad de saber lo que estaba sucediendo me brinqué a la parte de arriba de un coche y miré hacia aquel lugar donde estaba sucediendo todo. Mi impresión fue inmensa cuando me di cuenta de que los blancos de los helicópteros del Departamento de la Policía Federal eran centenas de personas que iban corriendo hacia donde estábamos nosotros. Eso me causó una confusión aún más grande. ¿Por qué demonios estaría la policía matando a esa gente? ¿Qué mierdas estaba pasando? Mi papá me gritó: larguémonos de aquí, Brian. En ese momento me bajé y seguí a mi papá y a mi madre, que estaba cargando en sus brazos a Chris, quien seguía llorando. Éramos cientos y cientos de personas quienes corríamos hacia el lado opuesto de donde estaban los estallidos. Y aquí es cuando la gente empezó a gritar con un enorme éxtasis: ya nos están alcanzando, dense prisa. Yo volteé sobre mi hombro y vi algo terrible. Gente con la cara demacrada y ensangrentada estaba también corriendo hacia donde nosotros íbamos. Tenían la cara enfurecida, unos rasgos que no parecían de humano. Estos se lanzaban hacia otras personas, las tiraban al suelo y las mordían sin vacilar. Inmediatamente se me vino a la mente: mierda, estos sujetos son zombies, pero no. Los zombies son devoradores de carne y se comen a la gente. Estas cosas solo las mordían arrancándoles la piel y se lanzaban hacia otros. Era aterrador, una desesperación que me resulta muy difícil de describir. Mi papá volteó hacia atrás, miró a mi mamá y le arrebató a Chris de los brazos para que ella tuviera más facilidad de correr. Esas personas locas estaban más cerca de nosotros, no estaban a más de 10 metros. Se podía ver cómo atrapaban a gente que daban grandes gritos de agonía mientras les arrancaban la piel de un mordisco. De pronto mi papá giró hacia la derecha en un callejón que estaba completamente a oscuras. Nos adentramos a él y la oscuridad de este nos ayudó a cruzar a otra calle sin que nos vieran aquellos sujetos. Al llegar a la otra calle vimos a un anciano que estaba por salir de su casa en una minivan y mi padre corrió hacia él gritándole: ayuda, por favor, déjenos ir con usted. Yo no escuché lo que dijo exactamente por todo el ruido que había, pero pude darme cuenta de que nos dijo que subiéramos deprisa.
Al igual que todos, tenía una cara de desesperación. En cuanto subimos, quien que se encargó de agradecerle repetidas veces fue mi madre. Nunca le había escuchado ser tan agradecida. El anciano aceleró. Yo sentía un gran alivio y una enorme seguridad cuando estaba ya en la camioneta, por fin nos habíamos librado de aquella locura. Volteé hacia mi padre, quien iba en el asiento del copiloto, y le preguntaba si sabía lo que estaba pasando. Al señor le brotó una lágrima y después de unos segundos le explicó que hace unas horas estaban viendo él y su esposa en las noticias que en el hospital general se había desatado un tal virus y se volvió incontrolable cuando el paciente que lo tenía mordió a unos de los doctores y este doctor se infectó casi instantáneamente y en menos de una hora todos en él estaban ya infectados. La policía trató de controlarlo todo pero fue en vano, por eso se vieron forzados a disparar, pero todo fue un desastre. Los infectados atravesaron la entrada del hospital y salieron a las calles, aquí es donde empezó el caos. Mi mamá lo interrumpió preguntando: ¿y dónde se encuentra su esposa entonces? Enseguida al señor le brotaron múltiples lágrimas que resbalaron por sus mejillas. Y con una voz quebrada siguió hablando. Cuando vimos que todo se salió de control decidimos largarnos. Empacamos lo más que pudimos, comida, agua y esas cosas. Al parecer nos tardamos demasiado, porque de pronto vimos personas correr y detrás de ellos iban algunos infectados. Una señora se acercó corriendo a la puerta de su casa tocando con desesperación y justo cuando mi esposa le abrió, un infectado la tomó por detrás y le mordió la mejilla arrancándosela con una gran facilidad. Verla gritar del dolor nos dejó en shock, e inmediatamente el sujeto que tenía sus ojos ensangrentados se lanzó hacia mi esposa y empezó a forcejear con ella. Yo tenía un cuchillo que había tomado de la cocina y me lancé hacia él y le clavé el cuchillo justo en el cuello. El sujeto se alejó de mi esposa con el cuchillo todavía en el cuello y cayó al suelo muerto. Mi esposa empezó a llorar y a temblar, la sostuve de los brazos y le pregunté: ¿estás bien? Pero antes de que me contestara hizo una mueca y miró hacia abajo. Yo bajé también la mirada y me fijé que una mano estaba agarrada de su tobillo. Era la mano de la chica que habían mordido en la puerta de la casa. Estaba ya infectada y su piel se veía muy amarilla. Su cara era como de un demonio, y antes de que yo pudiese hacer algo tiró de su pie e hizo que mi esposa cayera de bruces. La chica hizo un último jalón llevando el tobillo de mi señora a su boca. Antes de que ese monstruo se llevara la piel entre sus dientes yo le di una gran patada en la cara que hizo que se rompiera el cuello y muriera al instante. Enseguida me puse de rodillas ante mi esposa y le dije que todo estaría bien, pero ella sabía a la perfección que no era así. Las últimas palabras que dijo antes de que se convirtiera en una de esas cosas y le tuviera que romper el cuello con mis propias manos fueron: sé bueno, Frank. Sabes que te amo. En ese momento el señor rompió en llanto. Mis padres trataron de consolarle y le hablaban de otras cosas para que Frank se olvidara por un momento de aquella tragedia. Pasó media hora y todo era un silencio incómodo, y mi padre lo rompió preguntando: ¿y a dónde nos dirigimos? Tengo una cabaña en Golden Valley. Contestó Frank. Es un buen lugar para refugiarnos, está retirada de todo. Así hay menos posibilidades de que algún infectado llegue. Además tengo provisiones suficientes para un par de meses. Pude ver que mi padre estaba a punto de contestar cuando Frank frenó bruscamente. ¿Pero qué rayos?, dijo Frank. La carretera estaba cerrada por dos coches patrullas que estaban atravesando la carretera y recargados en ellas estaban dos oficiales de policía, los cuales se acercaron a la ventana de Frank y uno de ellos dijo: buenas noches señores, les tendremos que pedir que bajen del auto. ¿Para qué?, preguntó confundido Frank. Tenemos que revisar algunas cosas. ¿De qué cosas está hablando?, preguntó de nuevo Frank. Solo bajen del auto y no hagan más preguntas. Frank se negó y puso el seguro a las puertas. Los policías le apuntaron con su pistola y le gritaron: baje del puto auto, o le juro que le meto una bala en su viejo trasero. Recuerdo que Frank no se veía intimidado por aquellos oficiales que le apuntaban con sus armas. Su cara se veía muy tranquila, hasta que vi que de pronto hizo una gran cara de asombro, miré hacia adelante y me di cuenta de que 3 zombies estaban atacando por atrás a aquellos policías. Recibieron múltiples mordidas, sus caras se veían agonizantes, sus gritos transmitían un dolor inmenso. Y al cabo de unos segundos cayeron al suelo. Miré a mi padre que también estaba boquiabierto ante esta situación y después miré a mi madre que estaba rezando mientras le tapaba los ojos a Chris para que no presenciara semejante escena. Enseguida aquellos 3 zombies voltearon hacia nosotros, seguían ahí parados, mirándonos con sus feroces rostros. Y después de unos segundos se lanzaron corriendo hacia la camioneta.
Frank, con la misma cara de terror que teníamos también nosotros, trataba de encender la camioneta, pero al parecer el miedo o los nervios no le dejaban y no podía hacerlo. Una desesperación llenaba nuestro ser. Cuando rodearon la camioneta, uno dio un primer golpe haciendo que el vidrio de enfrente se reventara y al cabo de otros 2 golpes lo atravesó. Justo después, Frank quiso encender la camioneta pero fue demasiado tarde, pues otro de ellos de un solo golpe atravesó con su cabeza el vidrio de su lado. Aquel zombi no vaciló y mordió el cuello de Frank, y un chorro de sangre saltaba mientras se sacudía en su asiento hasta que quedó inmóvil. Ver esa escena fue más que horrible. Es difícil no recordar cada detalle de aquel momento. La primera vez que presencié una muerte. El zombi que mató a Frank se quiso lanzar hacia mi padre pero su torso se atoró en la ventana de la puerta del piloto. Mi padre estiró su brazo hacia la parte de abajo de su asiento y por su cara de alivio me pude dar cuenta de que encontró algo. Sacó la palanca de un gato hidráulico, y debió pegarle con una fuerza increíble porque hizo que la barra se enterrara a través de su ojo derecho. El zombi dejó de moverse. Mi padre sacó de un jalón la barra del ojo de aquel muerto y salió de la camioneta con una cara de rabia que nunca antes le había visto. Extasiado, golpeó a un zombi en la cabeza antes de que éste se lanzara hacia él. El zombi cayó de espaldas y mi padre lo remató con otro gran golpe que le rompió el cráneo. El tercer zombi que estaba sobre el cofre de la camioneta, se lanzó hacia mi padre y cayeron al suelo. Inmediatamente salimos mi madre, Chris y yo. Mi padre y aquel infectado estaban forcejeando y la barra estaba en el suelo. La adrenalina rodeó mi ser, levanté la barra, pateé en las costillas al zombi que estaba sobre mi padre, este cayó al suelo y antes de que se volviera a levantar, le enterré la barra en el cuello. El sonido que esto emitió fue asqueroso. Volteé a ver a mi madre y a Chris, ambos estaban llorando. Chris gritó y apuntó hacia atrás de mí. Enseguida me di media vuelta y vi que los 2 policías estaban de pie, con sus rostros casi desfigurados por las múltiples mordidas que recibieron. No tardaron mucho tiempo así cuando de pronto corrieron hacia nosotros. Mi padre y yo nos preparamos para recibir a estos 2 infectados. Uno se fue hacia mi padre y el otro hacia mí. Mi padre recogió una gran roca que vio en el suelo y justo antes de que el zombi llegara hasta él, mi papá se levantó y le estampó la roca en el rostro. Yo con la barra en mis manos, estaba preparado para matar al otro oficial. Llegó hasta donde me encontraba yo y abaniqué mi barra para darle en la cabeza, pero antes de golpearlo, este se agachó y me laqueó haciéndome caer sobre mi espalda. El zombi estaba sobre mí y ya no tenía nada que hacer más que esperar a recibir su fatal mordida. Mi papá aún estaba luchando con el otro zombi. Me sujetó de las manos, estaba ya decidido a morderme cuando de pronto recibió un fuerte golpe justo en la frente con una roca. Volteó para ver de dónde le llegó tal rocazo y se dio cuenta que Chris fue el que lo había hecho. Dejé de importarle y decidió correr hacia mi hermano dejándome tirado en el suelo. Mi mamá enseguida se puso delante de él para defenderlo. Al parecer el zombi no le tomó mucha importancia a mi madre, ya que solo se limitó a empujarla haciendo que cayera de bruces contra el suelo. Sin vacilar, llegó hasta Chris y lo levantó con una mano. Mi hermano tenía una cara de terror que no puedo describir. El zombi con rabia, le mordió en el pecho. Se llevó su carne junto con un pedazo de camisa a la boca y lo tragó. La sangre enseguida brotó a chorros. Estoy agradecido de que mi mamá se haya desmayado por el golpe que se dio en el suelo, así no escuchó el ensordecedor grito que dio Chris. Es algo que no puedo sacar de mi cabeza. Por último, ese maldito monstruo dejó caer al suelo a Chris. Un frenesí rodeó mi alma, sentía que algo estaba a punto de estallar en mi interior. Tomé la barra y me decidí a ir a vengar el sufrimiento de mi pequeño hermano. Comencé a correr hacia él pero un grito detrás de mí me detuvo. No. Era mi papá que se acababa de dar cuenta de lo que le había pasado a Chris, pues apenas había podido acabar con el infectado que lo estaba atacando. En unos segundos llegó hasta donde estaba el zombi todavía masticando la piel que le arrancó a Chris. El zombi le rugió para intimidarlo pero mi papá con una cara de odio le dio un puñetazo que hizo que su quijada se dislocara, y el zombi cayera al suelo. Le dio otro puñetazo y otro hasta que el zombi quedó totalmente inmóvil. Era seguro que este ya estaba muerto, pero mi padre siguió pisando su cabeza con fuerza hasta que se la desfiguró completamente mientras gritaba. «Lastimaste a mi pequeño, hijo de puta, era mi hijo, era mi hijo». Cuando se cansó de golpear la cara de aquel zombi muerto, se inclinó hacia Chris que estaba tirado en el suelo. Su respiración se hacía cada vez más débil, tenía los ojos cerrados y ya no gritaba. Sabíamos que no le quedaba ya mucho tiempo, sabíamos que estaba viviendo una total agonía.
Mi padre se regresó hacia el cuerpo del zombie que acababa de matar a golpes y le sacó el arma que tenía enfundada. Se volvió hacia Chris y llorando en silencio, le apuntó con la pistola. ¿Pero qué vas a hacer?, le pregunté. Acabemos con su sufrimiento antes de que se convierta en una de esas cosas. Entonces rompimos en llanto, mientras lo miramos por unos segundos. De pronto se empezó a convulsionar, sus ojos se abrieron y se llenaban de rojo, y empezó a rugir con una voz que le desgarraba la garganta. Se levantó y nos vio con una cara aterrorizante, ya no era él. Estaba a punto de arrojarse hacia mi padre, pero un balazo que atravesó su frente lo neutralizó y cayó de nuevo al suelo. Mi madre despertó con el sonido de aquel balazo, y cuando se recuperó, se acercó a nosotros preguntando: ¿Dónde está Chris? ¿Dónde está mi hijo? Ni siquiera nos hizo falta contestarle, pues vio el cadáver ensangrentado de Chris en el suelo. No quiero recordar aquella escena. Recordar el rostro de mi madre en ese momento es inimaginablemente perturbador. No cabe duda de que aquí es cuando todo empezó a irse al demonio.